Es alguien muy amado por el pueblo de Israel, Elí Cohen, un espía de Israel. Es alguien muy amado. Pero cualquier persona que sea judía, que conoce un poco la palabra, a pesar de amarlo y saber de que Elí Cohen hizo cosas extraordinarias por el bien de todo Israel, cualquier persona que conoce la Biblia se sentirá preocupada por algo que dice la palabra. En Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El libro de Deuteronomio muestra que cuando una persona es colgada, dice, maldito por Dios es el colgado. Y eso para el pueblo de Israel, si tiene un entendimiento, se preocuparía mucho por la vida de Elí Cohen, porque Elí Cohen, ese espía que ellos aman tanto, fue colgado. Siria lo descubrió y lo colgó. Pero ¿quién era Elí Cohen? Yo quiero que veamos que es un mensaje sobre el Mesías de Israel. Un mensaje importante sobre el Mesías de Israel. Elí Cohen era judío, pero vivía en Egipto. Aprendió a hablar muy bien el árabe. Hablaba muchas lenguas. El hebreo, por supuesto, lo hablaba muy bien. Tenía una inteligencia y una memoria fotográfica, era excepcional. Elí Cohen era un hombre quieto, esforzado, dedicado a su hogar, a cuidar a su familia. Él no estaba interesado en cosas como esa. Él, por supuesto, amaba con todo su corazón a Israel. Un día fue llamado para que fuera espía de Israel. Hay libros que se han hecho ahora sobre su historia, documentales, porque la vida de Elí Cohen fue usada para salvar a Israel en varias ocasiones. Una aldea entera fue salvada porque él dio el mensaje, y Yasser Arafat iba a destruirla en esa época, eso fue en los años 60. Pero sucedió también otra cosa. Elí Cohen significa, el nombre Elí significa mi Dios, como Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en el Salmo 22. Elí. Pero también Cohen significa sacerdote. Es decir, Elí Cohen significa el sacerdote de mi Dios. El sacerdote de mi Dios. Y este sacerdote de Dios fue colgado. Y Dios tiene maneras de hablarnos, muchas maneras. Dice la Biblia, Dios y los hijos que Dios me dio somos por señales y presagios en Israel. En Zacarías le dice a Josué, el Josué de esa época, le dice, ustedes son varones simbólicos. David, cuando habla de su última oración, dice que él mismo era un símbolo sobre el Mesías. Abraham es un símbolo del Padre, dando a su hijo, el Mesías, como un cordero sacrificado. Pero Elí Cohen tuvo una situación, y es que él no podía decirle nada a su familia. Su propia esposa no entendía qué pasaba con este hombre que se desaparecía tanto tiempo. Elí Cohen empezó a trabajar como un espía para Israel. Empezó a viajar, tuvo que hacer un viaje de negocios para Argentina. Estuvo en Buenos Aires, Argentina. Allí se mezcló con los sirios y se hizo muy amigo de los sirios. Se hacía pasar sobre como un hombre sirio muy importante. Él hablaba muy bien el árabe y se hacía pasar como un hombre muy rico, muy importante. Hizo amistades entre los más altos niveles de Siria. Incluso fue tan importante que lo invitaron a ir a Siria. Cuando estaba en Siria, en Damasco, él alquiló un lugar que quedaba enfrente del ejército de Damasco, y él podría dar a conocer sus movimientos a Israel en cualquier momento. Tenía una radio ahí donde le daba a conocer dar mensajes.
todos los días se comunicaba dando a conocer qué era lo que pasaba. Pero sucedió una cosa. En una ocasión Siria estaba construyendo un dique y no iba a dejar pasar intempestivamente las aguas del río Jordán a Israel. Eso iba a hacer que Israel se quedara sin agua. Imagínense Israel sin el Jordán, lo que significaba eso. Pero Elí Cohen proveyó rocas y cosas así, pero lo que no sabía la gente es que esas rocas llevaban dinamita. Y en el tiempo, cuando ya lo estaban dando a conocer, iban a cerrar ya el dique, y él mismo hizo explotar el área del dique, haciendo que las aguas siguieran. Entonces fue usado por Dios para que no faltaran aguas para su pueblo Israel. El tiempo pasó y también él lo llevaron a conocer los altos del Golán, que en esa época le pertenecían a Siria. Y Siria desde ahí bombardeaba día y noche por mucho tiempo a Israel. Tenía muchos lugares en las cumbres del Golán donde los atacaban a los pueblos que estaban allá abajo, porque los miraban. Dominaban el área de los altos del Golán y era un sufrimiento para el pueblo de Israel. Pero Elí Cohen, con sus amigos, se había vuelto tan importante para los ministros, incluyendo el ministro de Defensa, que hasta lo querían meter en el gobierno de Siria para que los apoyara. Pero Elí Cohen fue invitado en una ocasión a los altos del Golán, y él tenía una mente fotográfica y él mapeó literalmente decenas de lugares donde estaban los escondites de los soldados. Y Elí Cohen les habló a la gente que yo les iba a enviar unos árboles porque le estaba cayendo mucho sol, y mandó a sembrar eucaliptos en muchísimos lugares arriba en la cumbre del Golán. Y eso lo hizo con un propósito, y después lo veremos. Cuando pasó el tiempo, Elí Cohen le dio a conocer a Israel dónde estaban las posiciones y les dijo algo: donde ustedes vean árboles de eucaliptos, ahí es donde deben bombardear, porque ahí están las posiciones de los sirios en el alto del Golán. O sea, es decir, Elí Cohen era muy importante para Israel. Pero el tiempo pasó, y poco antes de la guerra de los 6 días fue descubierto. Y Elí Cohen sabía que al morir colgado, la Biblia dice que es maldito por Dios el que es colgado. Y aún así él estaba viendo el bien de su esposa. El pueblo de Israel, cuando pasó el tiempo, fue la guerra de los 6 días, los mapas y todo lo que Elí Cohen le habían pasado fue muy útil para ganar la guerra de los 6 días. Y vencieron en la guerra de los 6 días. Ahora bien, Dios tenía escondido algo muy importante ahí, a los ojos de Dios. Y tiene que ver con el Mesías de Israel. La gente en Israel todavía ama mucho a Elí Cohen, pero desprecia a su propio Mesías. La Biblia, hablando del Mesías de Israel, dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Isaías 53, el profeta de Israel, dice que él nunca conoció pecado ni hubo mentira en su boca. Isaías 53. Cada judío debe leer Isaías 53 para descubrir quién es el Mesías. Al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, por todos los judíos, lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba cambiando nuestro lugar. Yo, por mi pecado, porque desde que nací soy pecado y hago pecados, porque pecado es ser imperfecto, hacer las cosas mal, hacer cosas en rebeldía. Yo he sido eso y usted también. Entonces, por nosotros Dios lo hizo pecado, al que nunca hizo maldad en su boca, el Mesías de Israel, aquel que también es el sumo sacerdote que puede entrar a este lugar santísimo por su propia santidad, porque él no hizo pecado. Ese sumo sacerdote también fue un cordero inmolado por amor a nosotros.
Y a mí siempre me llamaba la atención por qué la primera palabra, y hablando en español, la primera palabra de la Biblia en español, la Reina Valera, dice, la primera palabra es en. La última palabra de el Antiguo Testamento es maldición. Es decir, todo el Antiguo Testamento está encerrado en maldición. Ahora, la Biblia nos explica algo. Yo me preguntaba por qué eso. Dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque dice: sabed que tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, creer es lo que nos da justicia. ¿Creer en qué? Creer en el Mesías de Israel, en el Cordero de Dios que muere en lugar de nosotros. El Cordero murió en lugar del hijo de Abraham, en vez de Israel también, y en vez de mí, y en vez de usted. Y dice en el 3:9 de Gálatas: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice: pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, lo único que satisfacería a la ley era la perfección, y es imposible que usted y yo seamos perfectos. Nadie puede serlo. Entonces no todos terminamos bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque dice: el justo por la fe vivirá. Es decir, somos salvados por la fe, no por las obras de la ley, porque nadie puede hacerlo. Y dice la Biblia que todo aquel que depende de la ley debe hacerlas todas perfectas, porque el que falla en un punto falla en todo. En todo. Y nos hacemos maldición. No podemos depender de la ley. Y dice: y la ley no es de fe, sino que el que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, la fe no tiene que ver ahí. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero si no las puede hacer, y nadie las puede hacer, entonces es la muerte para todos nosotros. Pero Cristo, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, el Mesías, el Eli Cohen genuino, el verdadero Eli Cohen, el sacerdote de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que dio su vida por expiación por el pecado. Él fue contado como maldito siendo colgado en un madero. Y el Eli Cohen es una figura y sombra nada más del genuino Mesías de Israel, aquel que nos libera y que nos da la vida. Todo verdadero judío, desde Abraham hasta acá, ha estado esperando el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Salomón dice: aquel que encerró todos los mares en un puño, aquel que hizo esas grandes maravillas que solo Dios los puede hacer. ¿Cuál es su nombre? Es Dios, Jehová, Yahweh. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Pregunta. Dios tiene un hijo omnipotente, un hijo todopoderoso, que es el verdadero hijo de el verdadero David. El verdadero David es Yahweh, el Dios todopoderoso, y tiene un hijo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, el único que tenía, para que usted y yo podamos vivir. Tuvo que morir colgado el Mesías de Israel. Y Eli Cohen es una figura y sombra que el Señor lo permitió para esta época, para que todo aquel de Israel que tiene un poco de entendimiento pueda meditar y vuelva sus ojos a Yeshua, el Jesús, la verdadera salvación, el verdadero Cordero de Dios. Y si usted es un judío, lea Isaías 53 y comprenda la verdad de Dios, cómo Dios lo ama a usted y cómo me ama a mí y cómo ama a esta humanidad. Isaías 49 dice: porque poco es para mí que me reúnas a todas las tribus de Israel y a Judá. También te di por luz a las naciones y para salvación hasta los confines de la tierra, para Yeshua hasta los confines de la tierra. Dios ha dado a su Hijo por amor a usted y por amor a mí. Busquémoslo, amémoslo, demos todo nuestro ser
y Él vive, Él nos habla. Dios no es un Dios sordo. Dios vuelve sus ojos a todo aquel que anhela vida en lugar de religión. Y la ley solo puede dar religión, pero aquel quien es el sacrificio santo de Dios nos ha dado la vida. Dios lo bendiga.